Muy buenas tardes a todas, amigas, algún amigo también, que también nos necesitamos para esta muy buena causa y sobre todo, bueno, pues volver a felicitar a todas estas amigas que repetís una semana tras otra en nuestra Escuela de Feminismo y aquellas que encima repetís un año tras otro, pues deciros que ya estamos haciendo comunidad y que Coslada, desde luego, y aquellas que sois de Coslada, pues os necesitamos porque las mujeres tenemos que estar más unidas que nunca. Seguimos teniendo muchas necesidades de lucha y de visibilización, porque parece que cuando ganamos algo de terreno, pues el patriarcado quiere siempre retirarlo y tenemos tiempos convulsos, así que tenemos que coger fuerza. Esta escuela de feminismo lo que pretende es también hacer tejido, hacer red y, como no, empoderarnos y sobre todo ganar en conocimiento, porque la reflexión, los tiempos que podemos dedicar a nosotras a aprender, pues a veces no son muchos y tenemos que propiciarlos desde las instituciones públicas, en este caso desde el ayuntamiento, que menos que hacer eso, y desde la Concejalía de Igualdad, pero necesitamos para eso que haya una respuesta. Y yo en ese sentido tengo que agradecer que llevamos 5 años en los que la respuesta de la ciudadanía es muy amplia y eso es de agradecer. Si no, no nos animaría a seguir. Dar las gracias a Nieves Salobral, que está con nosotras, que seguro que vamos a estar en una tarde encantada y de verdad dar siempre las gracias porque cuando llama la Concejalía de Igualdad, pues encontramos esa respuesta por parte de estas mujeres referentes para el resto de nosotras y entonces sin vosotras no podría ser tampoco esto. Así que, Julia, gracias como siempre por hacer tan buen trabajo de moderadora. Eres un sol y con ganas de vernos personalmente también para volvértelo a agradecer, ¿eh? Julia, muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Pues bueno, yo como ha dicho Teresa, voy a llevar el papel de moderadora. Bienvenidas a todas las que os habéis conectado esta tarde a la quinta Escuela de Feminismos de Coslada. Yo no me voy a enrollar, simplemente ahora presento un poquito a Nieves. Estamos deseando escucharla, así que cuanto menos me enrolle mejor. Nieves es doctora en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y ella está especializada en género y feminismo. Además, bueno, pues una de sus líneas de investigación precisamente es la del amor y los cuidados, ¿no? Que es el título de la ponencia de la sesión que va a realizar hoy es Los cuidados y el amor, un secreto a voces de la economía. Yo creo que va a estar muy interesante, que nos va a lanzar muy bien con todas las cosas que ya empezaron a abordarse en la primera sesión. Y bueno, pues Nieves ha participado en diversos seminarios y congresos de economía feminista, de cuidados y conciliación, ha realizado acciones de acompañamiento técnico al diseño del Plan Estratégico de Igualdad de Género de la Ciudad de Madrid entre el año 2018 y 2020. La implementación de diversas acciones del Plan de Madrid Ciudad de los Cuidados, el proyecto de Soleano Deseada, que mencionaba, por ejemplo, a la Teresa también, el Congreso de Empleadas de Hogar y Cuidados, el marco teórico de violencias machistas en el Plan Director de la Policía Municipal, en fin, que tiene una amplia experiencia en trasladar todas estas cuestiones que hablamos aquí desde la teoría, ¿no? También a esas políticas públicas y que es tan necesario establecer esa correlación entre la teoría y la praxis, ¿no? Así que, bueno, no me enrollo en la presentación, yo creo que lo mejor es dejarte hablar, Nieves, y escucharte y seguro que es una tarde de aprendizaje y de compartir experiencias en torno a este tema. Así que nada, te dejo y tú ya has la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todas, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, lo primero, muchísimas gracias por haberme invitado a esta escuela que ya os comentaba que me parece una iniciativa fantástica, además para poder compartir conocimiento feminista, para poder hacer red y bueno, pues para hacer comunidad feminista, ¿no? Me parece que es maravillosa. Y en ese sentido, bueno, pues felicitar a la Concejalía de Igualdad y Diversidad, a su concejala Teresa, y bueno, pues el ratito que he conocido a Marichu y a Marisa, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues espero que esta tarde podamos así entre todas compartir, a ver bueno, pues las cuestiones que os traigo para hablar y que luego podamos debatir y que entre todas también podamos hacer construcción colectiva de conocimiento, como decía.
Y bueno, pues si os parece, para no demorarme más, pues voy a empezar. Y lo primero que quiero hacer para que tengamos un poquito idea de cuál es el trabajo esta tarde. Y de la sesión, los cuidados y el amor, un secreto a voces de la economía feminista. Os quiero comentar cuál sería el guión, y antes de comentaros cuál sería el guión, sí que me gustaría que en la presentación, pues bueno, pues como ha sido una presentación así del currículum, pues también mi participación para, digamos, conocer cuáles son los síngulis de la economía feminista, de la sostenibilidad de la vida, pues lo he hecho con un colectivo, con el colectivo Eje de Precariedad y Economía Feminista, en el que participa también Amaya Pérez Orozco, y ahí hemos estado compartiendo toda esta experiencia y haciendo construcción colectiva del conocimiento, bueno, pues con otros grupos, ¿no? Y en ese sentido hay parte que tiene que ver con mi trabajo en la tesis y parte también importante del trabajo colectivo bueno, pues del feminismo, ¿no? De esa red que hacemos feminista y también desde la economía. Entonces, bueno, pues el guión, para que tengamos así un poquito una idea de qué es lo que vamos a trabajar esta tarde, tiene como 3 partes. Una primera parte que voy a hablar sobre todo de lo que, bueno, pues de lo que hemos trabajado en el colectivo, y fundamentalmente tiene que ver con la economía feminista y con eso que hemos llamado conflicto capital-vida. Que, bueno, pues el conflicto capital-vida tiene diversas dimensiones, y las dimensiones materiales, digamos que lo más conocido, el trabajo, el valor del trabajo y todas las cuestiones que habla la economía clásica o neoclásica, el conflicto, ¿no?, que supone, y lo hablaré a través de la metáfora del iceberg. Lo que hemos aportado dentro del colectivo y también la propia investigación que he hecho, que es la dimensión subjetiva, ¿no?, porque digamos que son esas servidumbres que tenemos como, bueno, pues como sujetas a las dimensiones materiales, es decir, qué estilos de vida tenemos que de alguna manera nos sujetan y reproducimos las dimensiones materiales de la economía, y los mecanismos de control, que son esos discursos que nos presentan cómo, bueno, cómo nos pegamos, cómo nos hacemos cargo de toda esa dimensión subjetiva, qué cosas nos atraen y nos movilizan el deseo para poder hablar de, bueno, pues tengo ese estilo de vida porque en realidad lo deseo, porque en realidad lo quiero, ¿no? Y bueno, pues finalmente hablaré de algunas cuestiones de la economía feminista y pasaré a dar en una segunda parte unos breves retazos sobre los cuidados, la visibilización de los cuidados, eso que se empezó a visibilizar y que ahora ya es un secreto a voces, ¿no? En los estudios que hicieron así al principio desde la sociología y la economía, algunas definiciones también de la antropología y la economía feminista, para entrar a hablar de la ética de los cuidados y del discurso del logro. Bueno, pues en esa ética de los cuidados, que tiene que ver bastante con el amor y que tiene que ver bastante con los vínculos, a partir de ahí hablaremos cómo esa ética de los cuidados tiene diferentes trayectorias, tiene diferentes vertientes, y finalmente el secreto a voces, que, bueno, pues que el movimiento feminista ya lleva de alguna manera, no solamente a través de la academia, sino a través de las luchas y de otras políticas públicas, hablando de los cuidados como eso que está sosteniendo de alguna manera importante el sistema económico, y que hay debajo además también de ese sostén del sistema económico. Entonces, lo primero que quiero comentar, ¿no?, esas dimensiones materiales del trabajo de valor, el trabajo y el valor, es fundamentalmente cuáles son las relaciones que tiene entre mercado y vida y por qué ese conflicto capital-vida. Entonces, para ello, paso a la diapositiva que os quería presentar, que es esta imagen con la que trabajamos dentro del colectivo y del movimiento feminista y en concreto de la economía feminista, para representar, porque tiene una analogía importante con lo que sería la relación entre los trabajos de cuidados, el trabajo reproductivo y el trabajo productivo. Si vemos el iceberg, la parte de abajo está sosteniendo la parte de arriba, y la parte de arriba es la que se ve, y la parte de abajo
es la que no se ve. Entonces, la parte que se ve es lo que la economía clásica y neoclásica llama el trabajo productivo y tiene que ver, como vemos en la imagen de aquí abajo, con todo lo que tiene el mercado financiero, las bolsas, las acciones, lo que llamamos el IBEX, ¿no? Es decir, todos los capitales relacionados con la financiación, con, bueno, pues con lo que serían los flujos de dinero, ¿no? También todo lo que tiene que ver con las grandes empresas, con las multinacionales, con los presupuestos del Estado, con los presupuestos públicos, que de alguna manera también es algo que se define como productivo, el mismo trabajo de la clase trabajadora, lo que se realiza desde incluso las empresas pequeñas, las pymes o los autónomos, y esa parte de arriba, que es más pequeña, está sustentada por la parte de abajo, que es lo que se ha llamado el trabajo reproductivo, pero que fundamentalmente pues, es el trabajo que se realiza en los hogares y no siempre en los hogares, sino también fuera de los hogares, sobre todo también dependiendo, bueno, pues como ir avanzando más adelante, de los estudios, cómo han ido identificando que trasciende incluso el trabajo de cuidados en el trabajo en los hogares, pero también en los espacios, no solamente en los espacios urbanos, sino en los espacios rurales o en otras comunidades. Los trabajos de cuidados tienen que ver también con trabajo comunitario, no solamente con la idea de los trabajos, pues eso, de más, digamos, con una mirada urbanita, ¿no? De los trabajos dentro del hogar. Entonces, todos esos trabajos, que es lo que no se ve y que está debajo, son una gran cantidad ingente de horas, pero que también tienen a veces valoración económica, monetaria, relacionada con lo que se ha llamado reproducción, que es desde cocinar, desde comprar la comida, de lavar, vestir a los niños, es decir, todas las actividades del descanso, todas las actividades que tienen que ver con el cuidado de los enfermos, con el cuidado a otras personas que, bueno, porque por circunstancias sobrevenidas, pues también tienen un momento difícil, cuidado de mayores, bueno, pues pero además también en algunos casos del feminismo se habla, bueno, pues que los cuidados tienen que ver con un componente afectivo y además de reconocimiento y de apoyo moral, que es lo que sostiene de alguna manera las relaciones familiares y lo que sostiene también a los componentes de la familia para que en el espacio público pues puedan ir también sostenidos afectiva y emocionalmente. Entonces, se habla también en algunas ocasiones de que hay, bueno, pues esa disposición sexual, es decir, que no solamente somos necesidades fisiológicas, no solamente, sino que también somos necesidades sexuales y somos necesidades también a veces o deseos, ¿no? Afectivos y de reconocimiento. Bueno, pues lo que se ha estado diciendo desde la economía, digamos, clásica, es que había una separación entre lo que era el mundo productivo, la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, lo que vemos, sin embargo, con esta metáfora y lo que vemos con los datos, por ejemplo, los últimos datos que salían ahora en una investigación que se hacía desde el Instituto de la Mujer de Aragón y desde la Universidad Carlos III, que planteaba que aproximadamente el trabajo doméstico y de cuidados en el Estado, en España, pues es el 40% aproximadamente y se valoraba teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional. Con esto quiero decir que posiblemente pues, esa valoración incluso se quede escasa o hay una serie de actividades como las actividades, digamos, de cuidados más afectivas que no estén recogidas porque es mucho más difícil, no es tangible y, bueno, pues no se puede reducir a un tiempo, es muy complicado. Pero, sin embargo, lo que vemos es que todas esas actividades de abajo, como estaba diciendo, lo que hace es sostener la parte de arriba. ¿Y por qué sostiene la parte de arriba? Porque si, como ocurre en el iceberg, quitáramos la parte de abajo, ¿qué es lo que pasaría? Pues que la parte de arriba se hundiría. ¿Y por qué se hunde? Se hunde porque todas las personas necesitamos tener unas condiciones materiales y emocionales cubiertas para poder llegar a trabajar o cualquier actividad en el espacio público o fuera del hogar o incluso dentro del hogar, hacer otra serie de actividades, necesitamos ir pues más o menos descansados, más o menos bueno, pues alimentados, necesitamos ir además reconocidos, necesitamos bueno, pues afectivamente también tener pues un apoyo, es decir, necesitamos ir de una manera a trabajar
que eso es lo que se está haciendo en los trabajos de cuidados y domésticos. En la época, digamos, hace unas décadas, ¿no? Y en el siglo pasado, cuando estábamos en un estado de bienestar social, algunos salarios familiares que se llamaban, reconocían, digamos, en el salario esa parte de reproducción y entonces con el salario se podía mantener la familia. Ahora, entre muchas clases más populares, es muy difícil encontrar un salario que realmente pueda mantener, ¿no?, todo lo que supone el sostener la vida de una familia. Entonces, lo que no se está reconociendo es que todo ese trabajo que se hace en la parte de abajo ayuda y pone a flote lo que está en la parte de arriba, y lo que se espera en muchos casos del mercado laboral es que, bueno, pues que ese trabajo de abajo quede invisibilizado, no se vea, no exista, no solamente en el propio empleo, en el propio espacio, en el lugar de empleo del trabajador, de la trabajadora, sino que no se vea ni siquiera en los índices de economía, ¿no? Cuando vemos, como os decía, que los últimos datos, por ejemplo, que estuve revisando del PIB, pues reconoce que hay un 40% de los trabajos, ¿no?, que digamos de cuidados que serían una parte importante dentro del PIB. Entonces, la cuestión es, ¿qué espera la parte de arriba, la parte productiva, lo que sería el mercado, los mercados laborales, ¿no?, en este sistema que vivimos capitalista? Que vayamos a trabajar, como decimos en el movimiento feminista, como un trabajador champiñón, es decir, que aparecemos en el trabajo, como un champiñón sale en la tierra, después de haber sido regado y con el sol, porque es que necesita ser regado y tener sol. Es decir, no hay posibilidad de pensar que todos esos trabajos pueden quedar invisibilizados porque la parte de abajo está sosteniendo la de arriba. Entonces, si está sosteniéndola, son en realidad una cantidad de trabajos, en su mayoría gratuitos, hechos por amor fundamentalmente de esos sujetos, en muchos casos feminizados, de las mujeres que llevan a cabo esas tareas, esas actividades, esos trabajos dentro del hogar o en el mundo comunitario, que están realizándolas gratuitamente o en condiciones muy precarias, o en muchos casos, como en el empleo de hogar, en condiciones no solamente muy precarias, sino que no tienen unas condiciones laborales ni cercanas a lo que sería un trabajo del régimen general, ni, vamos, y en muchas ocasiones en régimen, en condiciones de semiesclavitud. Entonces, hay una parte importante que sí que queríamos dejar siempre claro, que la parte de arriba, de alguna manera, está extrayendo beneficios de ese trabajo gratuito o en condiciones muy precarias para bueno, pues sacar beneficios en la parte de arriba. En la medida que no se reconoce ese trabajo, la parte de arriba saca beneficios. De manera que sí que hay una relación clara, como se muestra en las dos flechas de aquí arriba, hay una relación muy clara entre mercado y vida. Pero lo que ocurre es que al no reconocer la parte de abajo, lo que en muchas ocasiones los mercados ponen en conflicto, no solamente en conflicto, sino incluso en peligro la vida, ¿no?, de la parte de abajo. ¿Y por qué decimos que se pone en peligro? Bueno, pues hace unas décadas, muy relacionado con las tres crisis, como hablábamos desde el movimiento feminista y desde el movimiento ecologista, había, digamos, quedaron en evidencia tres crisis claras. Una crisis de cuidados en el mundo, digamos, en el norte global, la crisis bueno, ecológica, porque bueno, pues ya estamos viendo cómo hay un problema con el clima, ya estamos viendo cómo hay problema también que se va desapareciendo especies con la biodiversidad y además con bueno, pues que nuestro planeta es finito y que bueno, todos los bienes que necesitamos y los bienes energéticos se están agotando y tenemos ahí, bueno, pues digamos una crisis que cada día vamos avanzando hacia ella, la crisis del clima también, que tenemos que darle solución. Pero no voy a entrar en esa cuestión, sino en la cuestión de la crisis de cuidados en el mundo, en el norte global, que lo que hizo fue un efecto llamada y bueno, muchos grupos, fundamentalmente de mujeres, de otros continentes, vinieron a hacerse cargo de los cuidados de nuestras personas mayores, incluso de nuestros niños y niñas, o de los cuidados generales o en general de nuestros hogares. Entonces, en ese sentido se veía
que era una crisis, pero amortiguada también dentro del hogar, es decir, que no salía hacia afuera. Una cuestión importante que planteábamos en nuestras reflexiones y que he trabajado en la tesis es cómo es posible que si estamos reproduciendo un sistema económico que ataca a la vida, cómo seguimos reproduciéndolo y cómo seguimos manteniéndolo. Y lo que veíamos es que había una dimensión subjetiva, como decía cuando presentaba el guión. Una dimensión subjetiva cuando estamos planteando que las exigencias materiales, ¿no?, de consumo que exige este sistema, las incorporamos en nuestro deseo. Deseamos consumir, deseamos lograr unos objetivos, deseamos lograr unos proyectos de vida, y esos proyectos de vida las hemos ido aprendiendo, los hemos ido reconociendo cuando hemos nacido, ¿no?, en este sistema, que al nacer pues no traemos un menú moral ni un proyecto de vida en nuestro menú, sino que vamos aprendiendo a lo largo de la vida quién debemos ser, si debemos ser mujeres feminizadas, hombres masculinizados, qué debemos ser, qué debemos estudiar incluso, cuáles deben ser nuestros fines, tenemos que formar una familia, bueno, pues incluso, bueno, cómprate una casa porque alquilar una casa es perder el dinero. Es decir, vamos aprendiendo, incorporando una serie de deseos que nos van, bueno, pues acercando a esas exigencias que tiene las condiciones materiales de nuestro sistema económico. Entonces, nacemos en ese sentido abiertas al mundo y vamos aprendiendo todos esos fines, todos esos fines de éxito, que es lo que se considera éxito social y que no. Y además, dentro de esos fines subjetivos, bueno, pues lo que estamos haciendo es, bueno, adaptarnos o incorporando o haciendo cuerpo a las exigencias del mercado con una subjetividad cómplice con sus necesidades. El sistema necesita que haya consumo, el sistema necesita que haya una producción que significa acumulación de beneficios. Producir significa siempre acumular en este sistema en el que vivimos, y entonces, en ese sentido, nosotros nos vamos incorporando también esos ideales y esos ideales de éxito. Bien, ¿cómo es posible que subjetivamente modulemos nuestros estilos de vida, nuestros deseos, para seguir reproduciendo un sistema que vemos que de alguna manera ataca la vida o que vemos que la pone en conflicto, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues las investigaciones que hicimos un poco del colectivo, o que yo misma he ido indagando también de la producción filosófica y de la producción discursiva, de qué se entiende por amor o qué se entiende por una serie de discursos éticos, lo que nos encontramos era una especie de mecanismos de control, es decir, una especie de discursos que lo que hacían era vincularlos, controlarlos, nuestra subjetividad, a esas condiciones materiales. ¿Cuáles eran esos mecanismos de control? Bueno, fundamentalmente heteronormatividad, es decir, entender las relaciones sociales y sexuales como binarias, entender que nuestras relaciones son subjetivas, feminizadas o masculinizadas, y que ahí nos tenemos que situar en esa dicotomía o en un lado o en otro, que en décadas anteriores suponía un modelo de sustentador, ¿no?, del hombre sustentador de una familia en el estado de bienestar social, pero que ahora ha ido adquiriendo otra serie de discursos y se ha convertido pues en una subjetividad emprendedora que aprovecha las oportunidades que tiene el mercado para bueno, pues adaptarse en el aprendizaje de habilidades, en el aprendizaje de una serie de cuestiones para responder a las exigencias del mercado. Y entonces, en ese sentido, emprender su propia profesión, emprender su propio proyecto de vida. Mientras que la otra subjetividad, digamos que tiene otro emprendimiento, y es el emprendimiento de la buena cuidadora, ¿no?, de seguir cuidando y sosteniendo la relación familiar y ser ese vínculo amoroso que sostiene material, ya sea, aunque esté incluso empleada fuera del hogar, en un empleo remunerado, y si no, bueno, pues buscar la manera de contratar a alguien para que pueda solventar los cuidados necesarios dentro del hogar o en la unidad familiar. Pero además tenía de fondo otro mecanismo de control, otro discurso,
y era un modelo ético y de moral situado en el logro de un ideal que me he encontrado también en, bueno, pues en la producción filosófica, de un ideal de autosuficiencia. Es decir, lo que tenemos que conseguir siendo, para ser, digamos, autónomos en nuestra sociedad, es alcanzar la autosuficiencia moral y económica, tener una unidad familiar que se sustente, los cuidados, las necesidades de dineros para poder mantener, la vivienda, todo que no necesite absolutamente de nadie y que además sea una unidad familiar fusionada y que responda a todas las necesidades que tienen dentro y fuera del hogar. Bien, ¿qué es eso de la heteronormatividad? Que, bueno, pues que desde el feminismo ya conocemos y que hemos hablado muchas veces, pero que tienes una palabra tan extraña. Y ahí paso a la siguiente diapositiva. La heteronormatividad entendida como una comprensión de las relaciones sociales y sexuales binarias, ¿no? Lo femenino, lo masculino. Se puede ver claramente, por ejemplo, en las representaciones en la iconografía que tenemos, bueno, desde el cine, en el arte, en la publicidad, y para ver cómo ya vamos haciendo una confección, vamos haciendo una orientación de qué es eso de lo femenino, qué es eso de lo masculino, qué roles tienen que tener. Y se ve claramente en algunas de las imágenes, por ejemplo, que he traído, aunque ya tenemos, y el feminismo se ha encargado de ello, ¿no? Otras expresiones culturales, ¿no? Con otra mirada que es capaz de mostrar la diversidad, sigue desde, digamos, una perspectiva más comercial, todavía marcado pues, las miradas sobre, no solamente sobre el amor romántico, como luego explicaré un poco, sino también lo que sería la subjetividad feminizada, la subjetividad masculinizada, y se representa desde las posturas corporales hasta los lugares en los que se encuentran dentro de una fotografía o dentro de un cuadro. En ese sentido, he traído algunas imágenes para que podamos ver cómo se representa la heteronormatividad. En esta imagen, que es de la película Una jaula de grillos, si vemos la parte de adelante, hay dos parejas, una es homosexual, la otra es heterosexual, y ya vemos que hay una representación clara de dónde está la masculinidad, si delante o detrás. Es decir, la masculinidad o el sujeto masculinizado, aunque sea una persona gay, como es en este caso a mi izquierda, el señor de bigote tiene además una postura de firmeza con los brazos cruzados, y detrás la feminidad con otra postura mucho más, digamos, abierta a la emocional o abierta a la afectividad. En la pareja de la derecha ocurre lo mismo, lo que sería el sujeto masculinizado, con una posición con los brazos caídos alrededor del cuerpo, mostrando también una actitud, digamos, de fortaleza. Es una pareja también, en este caso, heterosexual, y la feminidad está detrás. Es decir, la masculinidad está delante y la feminidad está detrás, a pesar de que sea, por ejemplo, una película que es crítica. Pero si vemos la parte de aquí abajo, que también he señalado, que es de la película Crepúsculo, volvemos otra vez a encontrar que las posiciones están marcando dónde está la masculinidad y dónde está la feminidad. Quien está arriba es el sujeto masculino, quien está abajo es el sujeto feminizado. En este spot publicitario, que además tuvo bueno, pues denuncias, ¿no? Porque insinuaba una violación, ocurre lo mismo, la masculinidad está erguida, está en vertical, la feminidad está en horizontal. Es decir, siempre son posiciones que de alguna manera marcan el poder, marcan la firmeza, marcan el carácter. La de abajo, que también es del mismo spot, a pesar del que está tumbado, quien está en la posición horizontal y se feminiza de esa manera es un hombre, sigue marcando dónde está la masculinidad y dónde está la feminidad.
Y en esta otra, que es, bueno, pues dos mujeres, ocurre lo mismo, es decir, se sigue marcando quién está arriba, quién está abajo, quién marca, bueno, pues además con el detalle de la pistola en la pierna, quién de alguna manera es masculinizada y quién es feminizada. Es decir, pensamos que la iconografía no dice quiénes son unos sujetos y quiénes otros, y sin embargo podríamos bueno, pues ir analizando, sobre todo en las producciones comerciales, los colores, por ejemplo, de violeta de esta película, los colores pasteles, los corazones, están vinculados, ¿no?, a la feminidad amorosa, a la feminidad cuidadora. O esta película, Pretty Woman, que fue tan célebre, bueno, pues lo mismo, además es muy interesante ver cómo se inicia la película, que se inicia en la oscuridad y la cámara enfocando en la oscuridad, la feminidad es lo oscuro, la feminidad es la sexualidad, es ¿no?, el objeto de deseo, pero además también es, bueno, pues lo que quien cuida, quien ama y quien es importante, como se ve a lo largo de la película. Y también aparecerá en ese sentido, bueno, pues en posición horizontal. Bueno, podríamos seguir, en este otro spot ocurre lo mismo, que es el mismo que el de abajo del señor del sombrero, o en este que es ya muy burdo en cómo se representa la masculinidad, ¿no?, con la cámara de fotografía y el objetivo. Simulando, bueno, pues el órgano masculino, ¿no?, el pene. Entonces, cualquiera de las imágenes que podamos seguir viendo, incluso, bueno, pues la representación que se hace siempre de la masculinidad de medio cuerpo, para representar la imagen de la cara como la singularidad y el carácter, ¿no?, y lo racional, y sin embargo la mujer siempre se la representa desde lo sensual, desde lo emocional, desde lo afectivo, desde lo sexual. Entonces, aquí ocurre lo mismo con la masculinidad, o finalmente el cuadro de la Venus en el espejo, que no es importante tanto verle la cara, la singularidad, ¿no?, quién es o quién no es, sino lo mismo, la posición horizontal, la sensualidad, lo estético, etc. Entonces, la heteronormatividad está presente aquí, pero está presente como ideal, ¿no?, y esta iconografía en las diferentes producciones culturales, lo que está de alguna manera es planteando, y ya dejo de compartir, planteando cómo son los ideales de la masculinidad y la feminidad. Y la intención, además, es que sean dos subjetividades, digamos, dicotómicas, que sean diferentes, por eso se dice hetero, ¿no?, hetero, para que sean diferentes, pero además que sean dicotómicas y complementarias. Claro, dicotómicas y complementarias para hacer una totalidad que suponga la unidad familiar y que esa unidad familiar alcance esos ideales de autosuficiencia moral y económica. Sin embargo, vemos que es muy problemático, bueno, pues que esa unidad realmente alcance un nivel de autosuficiencia, es decir, que no necesite a nadie más, ni necesite a las instituciones, ni necesite a la alteridad, ¿no?, a la diversidad, a otras subjetividades, ni necesite absolutamente a nadie, ¿no? Sabemos además por la crisis, por ejemplo, del 2008 o de la crisis ¿no?, de ahora de la pandemia, que efectivamente si nos contagiamos es porque nos necesitamos unos a otros y en ese sentido nos relacionamos y por eso hay ese contagio. Si en la crisis de 2008 nos encontramos que nos desahucian, es porque en la familia no ha habido posibilidad, ¿no?, de ser esa unidad ideal de autosuficiencia, sino que necesitamos además hacer redes y necesitamos a los demás para mantener nuestros niveles no solamente de subsistencia material, sino también de reconocimiento y afectiva. Entonces, lo que la economía feminista plantea, y después de ver estas dimensiones materiales, subjetivas, ¿no?, de estilos de vida feminizados, masculinizados, y luego los mecanismos de control fundamentalmente centrados en ese concepto de amor romántico que busca la totalidad. Hoy veía un chiste de Tute, no sé si le conocéis, y bueno, pues decía, era una pareja y decía ella, sí, somos justo una unidad total, pero yo pongo, decía ella, la mayor parte. Y entonces efectivamente hay una parte, ¿no?, de trabajo, de cuidados dentro del interior de la familia, que no solamente tiene que ver con lo material, sino también con lo afectivo y con lo emocional, que las mujeres saben muy bien
lo que significa no solo, porque desborda incluso su propio tiempo de trabajo y tiene que, bueno, pues articular redes incluso fuera del contexto familiar, cuando, bueno, pues cuando otras mamás del cole me echan una mano porque no llego a tiempo y me cuidan a mi hijo, a mi hija, o las vecinas me echan una mano cuando yo no me siento bien para traerme la compra, o etcétera, podríamos poner etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cómo los cuidados son realizados por las mujeres hasta ahora de manera invisibilizada y además en red, es decir, manteniendo las relaciones y manteniendo, haciendo comunidad, ¿no? Comunidad de cuidados. Que lo que ocurre es que la mayoría de esos trabajos de cuidados se estaban haciendo por amor romantizado, entendiendo que, bueno, pues yo me tengo que sacrificar, como dice el chiste que os estaba comentando, y poner la mayor parte para que la familia tire adelante, para que ese otro sujeto emprendedor o sujeto sustentador tenga toda la disponibilidad de tiempo para dedicarla al mercado o bueno, pues para responder a esa ideal de autosuficiencia, ¿no? Que en el fondo es una fantasía porque no somos autosuficientes. Entonces, lo que la economía feminista también plantea es que hay una falsa separación, no hay esas dicotomías entre productivo y reproductivo, porque en realidad con los cuidados estamos produciendo vida que luego va al mercado laboral, produciendo vida que luego va a estudiar, es decir, generando producción, y no producción para acumular, sino produciendo vida. Entonces, también una de las cosas que dejaba clara el movimiento feminista es que había que tener cuidado con los cuidados, porque hasta ahora los cuidados, como eran algo que se producía dentro de los hogares, que donde no hay una visibilidad y una mirada pública, lo que suponía era una crisis y que se amortiguaba dentro de esos hogares, ¿no? Cuando la crisis, el estallido financiero del 2008, que bueno, pues se redujeron las políticas públicas, y las políticas públicas, me acuerdo que hasta las becas de comedor, y entonces pues muchas madres horrorizadas decían que ahora pues efectivamente tenían que dedicarle tiempo a la elaboración de los alimentos, y en muchos casos cuando no había suficiente salario dentro de la familia, pues hubo muchos problemas para que los niños tuvieran una comida diaria, ¿no? De manera que vemos que cualquier política pública que se reduce afecta a los cuidados y afecta al sostenimiento de la vida. Entonces, si los cuidados se realizan dentro del hogar, si las crisis se viven dentro del hogar, ya sea para solucionarlas, si hay posibilidades, contrato a alguien y así podemos hacer los cuidados, o bueno, pues me autoinmolo, incluso dejo mi trabajo para poder cuidar dentro del hogar, o incluso a mis mayores o a los mayores de mi pareja. Lo que nos está mostrando de alguna manera es que la gran mayoría de los hogares, en ese sentido, tienen un problema, porque además en muchos casos ni son democráticos ni hay unas condiciones de igualdad ¿no? o equivalentes, ¿no? No hay unas relaciones igualitarias ni equivalentes cuando se está produciendo además ese nivel de explotación del trabajo de cuidados dentro de los hogares. Entonces, en ese sentido, la economía feminista de sostenibilidad de la vida y el movimiento feminista planteábamos, ¿no?, que había que tener cuidado con los cuidados, porque lo que estaba ocurriendo es que esa crisis de cuidados se estaba amortiguando dentro de los hogares. Bien, entonces, ¿cuál es el planteamiento que se hace de diferentes disciplinas feministas? Y es que se da una vuelta a toda a esos discursos de la economía clásica, neoclásica y del neoliberalismo, y lo primero que se plantea es un momento. La vida es vulnerable. La vida hay que sostenerla con muchos trabajos. Si no se sostiene, la vida se pone en peligro, ¿no? Y la vida y entra en conflicto. Entonces, la vida es vulnerable y en ese sentido es precaria. Necesita de otras personas, necesita también del planeta para poder subsistir. Necesita una serie de trabajos, y es por ello que la vida es interdependiente y es además ecodependiente. Bien, es interdependiente, que es una condición de lo que es el ser humano, que no es ni buena ni mala, sino que necesitamos a otras personas para poder subsistir.
Y ahí, bueno, pues hay mucha gente que dice, bueno, ya, claro, pero es que también ahí cuando pensábamos en la autonomía es porque muchas veces, pues, ¿no? Había en las comunidades ese afán por meterse en la vida cotidiana de todo el mundo, por meterse por cómo vive o de cómo deja de vivir, y en ese sentido pues había, ¿no?, ese ideal de autonomía, que una cosa no quita la otra. Con esto quiero decir que el hecho de que seamos interdependientes no es moralmente ni bueno ni malo. El problema es que si esa interdependencia lo que está generando es otras relaciones que tienen que ver, ¿no?, con la falta de libertad o con otra serie de cuestiones, ¿no?, que las mujeres hemos vivido, por ejemplo, bastante hace unas décadas, ¿no? La posibilidad de que no podíamos tener otros estilos de vida si no eran los marcados dentro de lo que sería, pues eso, buscar una pareja, buscar un matrimonio, hacer una familia, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de precariedad vital, hablamos precisamente en ese marco, de que la vida es precaria, necesita tener una red y una red de relaciones que sostengan materialmente y que sostengan inmaterialmente. Es decir, que, como decía, el feminismo planteaba que eso era una fantasía y que no podía seguir. El feminismo además la pone en cuestión, no se puede seguir reproduciendo esa fantasía porque no es verdad, necesitamos a la comunidad, necesitamos una relación de redes, de instituciones, de políticas y de personas, ¿no?, y de familias, etcétera, y que además tiene que ser dentro de un marco de reconocimiento de la diversidad y tiene que ser dentro de un marco de reconocimiento de la alteridad. Es decir, que incorporemos al otro y a la otra como diverso en esas relaciones. De manera que pongamos en cuestión lo que a veces se ha hecho con el amor, de tener y de tejer relaciones en las que nos sentimos en un amor fusión, somos semejantes, lo compartimos absolutamente todos, somos idénticos en cómo pensamos, los mismos fines, porque siempre fracasará teniendo en cuenta que somos diversos y en ese sentido la diversidad además lo que aporta también es una dimensión de la vida, ¿no? De manera que si somos diversas y somos diversos no podemos seguir planteando que hay vidas que valen más que otras porque se acercan más a los ideales ¿no?, que se plantean de autosuficiencia y otras vidas que se suponen que son dependientes, ¿no?, como las vidas feminizadas que se ha supuesto siempre que son dependientes frente a las masculinizadas que son las que alcanzaban la autosuficiencia moral. Entonces, no puede ser que haya, digamos, vidas que valen más y vidas que valen menos, ni siquiera ya dentro de la relación de feminidad y masculinidad, sino dentro de todas las relaciones diversas que tenemos, porque ya tenemos grupos sociales, o sea, porque vivimos entre grupos sociales diversos en cuanto a origen, migratorio y en cuanto a la orientación social, la orientación sexual, la identidad, etcétera. Entonces, no podemos seguir pensando que porque tenemos un modelo de vida que digamos es de éxito social, nuestra vida vale más que la que valen otros. En ese sentido es como se habla de que el amor tiene que empezar, ¿no?, a tener otra mirada, menos de fusión, menos de totalidad y de compartir absolutamente todo y tener esos fines semejantes. El amor son vínculos sociales y eso es algo que tenemos que también incorporarlo dentro de lo que sería el concepto de amor para poder entender que no solamente los cuidados es algo dentro de los hogares, sino que los cuidados también se desplazan y se llevan desde nuestro centro de trabajo hasta nuestras relaciones de amistad, hasta nuestras relaciones vecinales, ¿no? Y en ese sentido los cuidados también marcan un modelo ético que ahora avanzaré un poquito más adelante. Entonces, el feminismo, el planteamiento que hace es que tenemos que tener claro que en esos vínculos, en esas relaciones, que hablaremos de afección o de amor para no darle una implicación, digamos, como tenemos habitualmente, ¿no?, de amor erótico o de amor pues eso, más amor fusión, suponen generar redes, generar comunidad y no solamente entre personas o entre colectivos o entre grupos, sino también con las propias instituciones para sostener los cuidados, para que se haga una redistribución social de los cuidados. Además, el planteamiento de la economía feminista es que dice que el valor del trabajo no tiene que ver solamente con la acumulación, sino el valor importante del trabajo, y eso lo veíamos, por ejemplo, ahora con la pandemia, es aquellos trabajos necesarios para sostener la vida. Y veíamos,
pues desde bueno, pues las enfermeras o las auxiliares de enfermería en los hospitales, pero también las mujeres que limpian los hospitales y los desinfectaban, como eran trabajos importantes, pero en el ámbito privado eran las mujeres las que estaban sosteniendo, de nuevo, fundamentalmente los cuidados en los hogares, y también las empleadas de hogar o las mujeres trabajadoras de ayuda a domicilio. Y con esto veíamos dónde estaba y quiénes estaban sosteniendo la vida en ese momento, digamos, crítico o de crisis, cuando estábamos en el confinamiento, y en qué condiciones las estaban realizando. De manera que, bueno, pues como ya decía también, producir supone producir vida, y producir vida a través de relaciones de cuidados. No solamente, o digamos, bueno, poniendo en cuestión, subvirtiendo esa idea de producción, que la producción solamente es acumulación de beneficios o acumulación de dinero, o de acumulación de bienes, sino producir vida. Bueno, entonces, en ese panorama económico que he planteado y que hemos estado trabajando, y que algunas cuestiones, bueno, pues sí que he trabajado también en la tesis relacionadas con el tema del amor y la autosuficiencia, el planteamiento que hace el feminismo es que hay que visibilizar todo ese trabajo, es decir, no puede ser que siga invisible hace unas décadas, y a través del propio movimiento y de las luchas y a través de la academia se empieza a hacer una visibilización del trabajo doméstico y de cuidados. Es posible, además, que en la Escuela de Feminismos y en, bueno, las anteriores compañeras ponentes, pues alguna referencia se haya hecho, pero los cuidados como objeto de estudio dentro de la academia y del feminismo, ¿no?, de la academia feminista, tiene poco tiempo, o sea, tiene apenas unas décadas, desde la sociología en los años 80, desde la sociología, bueno, pues por ejemplo, la sociología italiana, con Balbo, con Bimbi, con Saraceno, que plantean, además las que empiezan a plantear que los trabajos de cuidados están invisibilizados y que las mujeres lo están realizando en los estados de bienestar social sin que se tenga en cuenta que esos trabajos existen, ¿no? Porque aquello era lo de sus labores, eran los trabajos hechos como ama y como esposa y como amante de su familia, es decir, los trabajos hechos gratuitos y por amor. Y entonces empiezan a visibilizarlo y a llamarlo labore di cura, ¿no? Trabajos de cuidados. Es decir, no es que además ahí el trabajo de cuidados también es un concepto que ha ido evolucionando entre trabajo doméstico, cuidados, para terminar centrándose ahora en trabajo de cuidados. No es una cuestión de trabajos por amor, sino que son trabajos, y que son trabajos que sostienen la vida, y dirán además que en muchos casos muchas mujeres tienen una doble presencia. Es decir, muchas mujeres que trabajan fuera del hogar tienen responsabilidades en el trabajo remunerado y responsabilidades dentro del hogar, y también la mayor parte del trabajo dentro de los hogares, ¿no? Y entonces generan, digamos, hablan de ese concepto de doble presencia, que luego hemos utilizado bastante desde el feminismo. Más tarde, en la economía feminista, en los años 80, el planteamiento que, bueno, destaco algunas cuestiones, ¿no?, para visibilizar, es que vienen a decir que el trabajo de cuidados tiene un componente emocional y que tiene un componente subjetivo que es muy difícil de contabilizar, es muy difícil bueno, de que sea algo tangible para, bueno, para medirlo, para poderlo incorporar a las medidas de la economía. Y también plantearán que el trabajo de cuidados traspasa, y en ese sentido serán sobre todo Folbre y Himmelwaite, que son anglosajonas, plantearán que el trabajo traspasa las fronteras de lo que sería lo no monetizado, es decir, que hay trabajos, y efectivamente, como todos los temas del servicio que se están haciendo para los cuidados, pagado, aunque sean en las condiciones ¿no?, de mucha explotación. Y además hablará de las fronteras que hay entre el espacio público y el espacio privado, porque los cuidados se dan en ambos ámbitos. En ese sentido, ya hacen planteamientos de la vinculación entre mercado y vida, que hasta ahora
se había separado desde la escuela económica clásica o neoclásica que hacía esa separación entre productivo y reproductivo, y entonces dejará muy claro cómo el análisis que hemos hecho y el planteamiento que hacemos, ¿no?, de esa vinculación entre mercado y vida, es decir, que además la pone el mercado en conflicto a la vida, que esa será un análisis y una concepción y unas teorías, ¿no?, económicas posteriores dentro de lo que se ha llamado la economía feminista de la sostenibilidad de la vida. Bien, en esta economía Amaya además plantea esa división claramente ya, es decir, hay actividades, Amaya Pérez Orozco ya dice, hay actividades claramente diferenciadas que son materiales, que tienen que ver con todos los cuidados del cuerpo y digamos todas las necesidades fisiológicas, que es algo como más tangible, más medible y más claro, ¿no?, actividades más cuantificables, y otra parte de trabajos inmateriales que, bueno, pues que tienen que ver con lo afectivo relacional, que no es tan fácilmente de medir ni de reducir a unos tiempos que además son imprevisibles, es decir, con muchas más dificultades para poder meterlo, digamos, en los análisis que necesitan cuantificación. Para seguir abordando cómo los cuidados se han ido trabajando desde diferentes perspectivas, desde la antropología y desde la antropología de la salud también se deja muy claro, y en los últimos años, ¿no?, por ejemplo, Toros Comas como plantea que los cuidados, bueno, pues son la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida, pero también de la salud y del bienestar de las personas. Es decir, los cuidados empiezan ya a tener una visibilidad clara de cuál es su importancia y qué están sosteniendo, ¿no? Y además esa dimensión subjetiva y de afecto necesaria para poder seguir reproduciendo vida. Bien, pues desde otra dimensión hemos estado hablando cómo desde la sociología, la economía o incluso desde ahora desde la ética, el planteamiento de los cuidados incorpora una nueva dimensión que tiene además que ver con ese secreto que tienen los cuidados, que es el amor. En los años 80 hay un estudio sobre la ética que está realizando en ese momento Lawrence Kohlberg, planteando cuál es el desarrollo moral y cuáles son los conceptos éticos en un desarrollo moral de un niño hasta que alcanza la madurez. Y una de sus alumnas, Carol Gilligan, hace un planteamiento para poner en cuestión es que esa ética que está planteando Kohlberg sea una ética única y sea una ética universal, sino que hay otros modelos éticos, porque Kohlberg planteaba que había sujetos que no llegaban a adquirir una madurez dentro del desarrollo moral. Bien, ¿qué decía con esto? Kohlberg, el planteamiento es que, bueno, pues había 5 fases, voy a hacer un breve resumen, y había cuando somos más pequeños, una época en la que elaboramos juicios y un desarrollo moral y cómo debemos entender las relaciones morales y con qué principios de manera preconvencional, es decir, como nos dicen, atendemos a lo que nos dicen y a los mandatos que nos dicen los adultos para actuar bien o mal o de manera correcta, según si soy un chico, si soy una chica, si tengo que relacionarme, cómo tengo que hacerlo. Un momento en el que, digamos, alcanzamos un estadio convencional donde adquirimos ya todo lo que serían las reglas y entonces nos atenemos a las reglas en las relaciones dentro de nuestro grupo social o dentro de nuestro espacio cultural, y ahí desarrollamos nuestros juicios dentro de ese marco, y finalmente un estadio postconvencional donde el planteamiento es que ya, digamos que el yo adquiere su propia autonomía para decidir moralmente pues las decisiones que va a tomar sobre su vida, ¿no? Que efectivamente van a estar vinculadas a lo que sería su contexto social y cultural, ¿no? Y lo que supone ser pues una persona de éxito social dentro de ese marco. Pero bien, el planteamiento que hace Kohlberg es que ahí el yo adquiere un papel importante y
las habilidades y capacidades que desarrolla ese yo van a estar muy vinculadas al derecho y a la justicia, es decir, va a funcionar con sus juicios, va a funcionar con su desarrollo moral ateniéndose al derecho individual y a la justicia. Y bueno, y ahí realizará un estudio, que no puedo ahora entretenerme así para contarlo, pero realizará un estudio en el que mostrará que la mayoría de, bueno, pues en este caso hombres, pero por las relaciones patriarcales, dirá posteriormente Carol Gilligan, alcanzan ese estadio en el que el yo adquiere un papel central y desde el yo, a través, teniendo en cuenta los derechos y la justicia, toma decisiones y decisiones morales. Bien, Carol Gilligan, a través de otros estudios, mostrará que efectivamente esos sujetos que supuestamente no alcanzaban el estadio postconvencional, donde el yo adquiere un nivel de protagonismo para tomar las decisiones, sin embargo, tiene otro modelo que también pasa por esos tres estadios, es decir, por el estadio preconvencional, por el estado convencional y el postconvencional, pero que está vinculado a una serie de responsabilidades, de relaciones y de habilidades que le marcarán otro modelo ético. Y este modelo ético que plantea Carol Gilligan es el modelo de cuidados y responsabilidad. ¿Y qué es lo que dirá? Bien, efectivamente, estos otros sujetos no han tenido esa mirada siempre puesta en los derechos ni en la justicia, sino más bien en el cuidado de los otros, en la responsabilidad sobre los otros, de manera que lo que va a hacer es desarrollar habilidades en las que, y juicios morales y decisiones en las que no solamente se tenga en cuenta a sí misma cuando llega al estado postconvencional, sino que tendrá también en cuenta el contexto y las relaciones sociales. Es decir, no voy a tomar decisiones solamente para lo que a mí me conviene o para lo que a mí me viene bien, sino que veré también qué significa esa decisión dentro de mi contexto y dentro de mis relaciones. Entonces, Carol Gilligan, el planteamiento que hace es que, bueno, pues que la ética del cuidado desarrolla una serie de habilidades, ¿no?, que son diferentes de las que se desarrollan desde la otra ética, de la justicia y la responsabilidad, de la justicia y el derecho. Entonces dirá, la ética del cuidado lo que va a hacer es poner la mirada en prestar atención al otro, en la escucha, en la empatía, en atender las necesidades, ¿no?, en prevenir, en prever de alguna manera también esas necesidades, mientras que la ética del derecho y la justicia pone mucho más la mirada en, pues, ¿tengo derecho o no tengo derecho a esto? El yo está en el centro y lo que busca siempre en sus juicios es como una especie de mirada imparcial y objetiva vinculada al derecho, esto es justo o no es justo, o esto es digamos, algo vinculado al derecho o no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí podríamos decir, bueno, es que hay una mejor que otra. La realidad es que el debate que surge dentro del feminismo sobre esta ética, que tiene que ver con los vínculos y con los vínculos sociales y con eso que llamamos amor, lo que está marcando, por un lado, es dos derivas diferentes dentro de la ética, que además dentro del neoliberalismo tendrá también otras proyecciones y otros discursos. Pero con esto no queremos decir que una sea mejor que otra, porque lo cierto es que las mujeres, cuando por ejemplo en Seneca Falls, ¿no?, pedíamos incorporarnos a los derechos, lo que también estábamos haciendo de alguna manera, incorporarnos a las obligaciones y adquirir también esa dimensión de lo que sería una ética del derecho, es decir, yo, ¿no?, individual como sujeto de derecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese sentido las mujeres nos hemos incorporado, ¿no?, con esa mirada del derecho también, pero la ética de los cuidados no es algo tan extendido dentro de lo que se llamaría los sujetos masculinizados. Pero bueno, volviendo a qué ha ocurrido con esas dos éticas, la ética de los cuidados, y este es el debate que ha tenido mucho dentro del movimiento feminista, y la ética de la justicia y el derecho, es que la ética del cuidado ha tomado una dimensión reaccionaria, de manera que todas esas habilidades de escucha, de empatía, de cuidado hacia el otro, solamente se llevaban a cabo dentro del ámbito familiar. Además,
para las mujeres significaba algo por encima de sus propios deseos y necesidades, y en ese sentido se hablaba de una ética reaccionaria, es decir, ponía los deseos y las necesidades del resto de la familia por encima de los suyos propios. Y bueno, pues además generaba una serie de relaciones y de redes que de alguna manera por los mismos cuidados estaban generando una serie de, bueno, pues de constricciones a las libertades de las propias mujeres, ¿no? Y además, bueno, pues esa supuesta ética que podía ser, digamos, bueno, de vida buena, ¿no? Que se habla de vida buena precisamente porque es una ética del cuidado y del afecto y de la vinculación, pues podía ser contraproducente para las propias mujeres, pues porque abandonaban sus proyectos pues eso, sus profesiones, sus proyectos de vida, bueno, pues ¿no? Se hacían cargo de todos los cuidados de la familia, no solamente de la familia propia, sino también hasta incluso de la familia de su pareja. Y entonces dejaban el trabajo remunerado en un segundo plano. De manera que lo que sería la ética de la justicia y del derecho tomaba otra deriva también neoliberal, y en ese sentido se convertía en una ética del logro, ¿no? Del consumo de derechos y del logro del yo, y en ese sentido con un punto bastante narcisista, siempre teniendo como horizonte la autosuficiencia, ¿no? El ser y alcanzar ese ideal de autosuficiencia que donde las relaciones y el contexto se convierten en algo en un segundo plano, y entienden el amor como un medio para alcanzar sus objetivos de autosuficiencia, ¿no? Y como un sostén que, bueno, pues en el que, bueno, pues hay una persona ahí que se dedica a los cuidados y a mí me permite hacer en el ámbito público mi proyección profesional, mi vida pública. Claro, este sujeto, que además, bueno, pues era ese sujeto ideal que en algunas ocasiones hemos hablado en el feminismo, que lo hemos llamado, ¿no? El BBVA-H, es decir, ese modelo ideal de hombre blanco y burgués o con la economía saneada, ¿no? Varón y adulto y además heterosexual, que se convertía en un ser libre de todas dependencias de cuidados, no solamente hacia otros, sino también de cuidados propios, ¿no? Que, bueno, pues si tenía los suficientes medios económicos, lo podía, bueno, pues sustentar monetariamente, o efectivamente, como el heterosexual, se casaba y digamos que había otra persona que se hacía cargo de todos esos cuidados, que además esa persona también hacía una red familiar o vecinal o de amigas, tal, para poder sostener los cuidados, todos estos trabajos. Bien, hemos llegado ahí a este punto de cómo hemos ido visibilizando, ¿no? Qué suponen los cuidados, qué tiene de componente además afectiva y relacional y de amor los cuidados, qué perjudicial ha sido a veces ese concepto de amor romántico totalitario en el que, bueno, pues las mujeres a través de la ética de los cuidados se han autoinmolado en las relaciones familiares y en las relaciones amorosas, para que otra persona o que incluso que su familia, bueno, pues alcanzará una serie de objetivos o de ideales, ¿no? Supuestamente de autosuficiencia, que aunque tenemos claro que sea una fantasía, lo es. O sea, que tienes una fantasía, seguía siendo el ideal en muchos casos de, bueno, pues ¿no? de esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Sigue funcionando de alguna manera ese ideal de autosuficiencia. Y llegamos a este momento en el que planteamos qué es eso del secreto a voces, ¿no? El secreto a voces es que los cuidados, entre otras cosas, se siguen haciendo y se siguen haciendo en condiciones de gratuidad por amor, y pensamos además, como mujeres, y con esto no quiero criticar, que si yo quiero hacerlo, pues es que lo hago, y aunque me tenga que inmolar, considero que lo hago y no voy a dejar de hacerlo, porque ¿no? Es algo además que voluntariamente quiero hacer. Y lo poníamos en evidencia, bueno, cómo se convierte en un deber ese amor y en una responsabilidad tan importante
que no seríamos capaces ni hacer una huelga, no seríamos capaces, no podríamos hacer una huelga de cuidados. Entre otras cosas, porque nuestra responsabilidad no nos lo permitiría, pero porque además los cuidados y el sostenimiento de la vida tienen unas exigencias materiales que no se pueden posponer en muchos casos. Hay algunas que sí, ¿no? Y otras que no podemos dejar a una persona que necesita acompañamiento y atención durante las 24 horas, no podemos dejar para hacer una huelga, no la podemos dejar sola, no podemos dejar niños pequeños solos, no tenemos que tener atención sobre ellos. Y lo poníamos en evidencia en las, pues en las huelgas que se realizaron de cuidados, que eran más, en muchos casos, simbólicas, ¿no? Para mostrar la necesidad y además cómo tenemos incorporada la responsabilidad marcada como buena madre, como buena esposa, como buena hija, ¿no? Amorosa y dedicada a los cuidados, que, pues que nos cuesta bastante trabajo y es algo muy difícil de dejar de hacer, ¿no? Independientemente que haya tareas que se puedan dejar de hacer, ¿no? Algunas tareas domésticas. Pero otra cuestión en la que ponía en evidencia, ¿no? Ese secreto a voces de los cuidados entendidos como si fueran algo que tienen las mujeres en el ADN, ¿no? Las mujeres parece que nacemos con esa responsabilidad de atender a los demás, como si lo lleváramos en la sangre. Digamos, también paradigmático en el caso de todos los trabajos remunerados vinculados con los cuidados. Es decir, son los menos valorados, están feminizados, pero además en muchos casos se hacen hasta en condiciones de, pues eso, de semiesclavitud, en condiciones muy precarias dentro de las familias y con mujeres, ¿no? De clases populares, porque tienen mucha carga de trabajo. Entonces, en el feminismo y dentro del movimiento también poníamos este caso paradigmático de cómo los cuidados, porque se creen que son por amor y como que las mujeres lo hacemos porque no tenemos otra cosa mejor que hacer y porque nos gusta amar y autoinmolarnos, pues poníamos en evidencia cómo de alguna manera se infravaloran, y un caso paradigmático es la lucha de las empleadas de hogar, ¿no? Y ahí el movimiento feminista pues ha puesto en evidencia como el empleo de hogar, que vino de alguna manera, que ha sido un trabajo que se lleva haciendo pues en los hogares desde que ha habido servicio y desde que las clases poderosas tenían, ¿no? Pues un montón de servicio a su disposición durante muchas horas y trabajando, pero también se extendió cuando se empieza a producir la crisis de los cuidados, y aquí no se puede, en el norte global, sostener las necesidades de cuidado para sostener la vida de nuestras familias, de nuestras gentecillas, ¿no? Y pues vienen mujeres de otros lugares, sobre todo del sur global, y pues como dicen las empleadas de hogar, pedían brazos y vinimos personas, ¿no? Entonces, la lucha de las empleadas de hogar ha sido todo el tiempo para poner y valorar ese trabajo, que no se puede seguir pensando que se hace por amor ni en condiciones precarias, porque sus condiciones no están recogidas, por ejemplo, dentro del régimen general, no tienen derecho a paro, el despido es prácticamente a veces libre, ¿no? Con una figura que tienen de desistimiento. Se permiten jornadas de 12 horas diarias, además está el trabajo de interna, ¿no? Que a veces no tienen ni suficiente tiempo de descanso, y alrededor de 1 de cada 3 trabajadoras están trabajando sin seguridad social, además de condiciones como la pensión de jubilación, ¿no? Que está por debajo de la media, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres de otros empleos. Sin embargo, en 2011, en la Conferencia Internacional del Trabajo, se adoptó el Convenio 189 para equiparar las condiciones del empleo de hogar a las condiciones del resto de trabajadoras y trabajadores, pero solamente 35 países se han adscrito a ese convenio. Es decir, el nuestro tampoco se ha escrito. Hay una promesa y esperemos que efectivamente hay el momento en el que más intención ha habido de que nos adscribamos a ese convenio, pero lo importante y lo que quería destacar es cómo en nuestra sociedad los cuidados, pese a ser lo que sostiene la vida y los trabajos necesarios y esenciales, siguen en sus condiciones marcando
como si fuera un trabajo no de segunda clase, sino marginal. Y sin embargo es lo que sostiene la vida y efectivamente porque, entre otras cosas, bueno, pues son esos trabajos sucios que se hacen o por amor o de manera o por gratuidad, porque las mujeres parece que bueno, pues, somos las que sabemos hacerlo y las que lo sabemos hacer bien y lo que lo hacemos porque nos gusta. Pero en realidad son trabajos y sostienen la vida. Bien, el movimiento feminista además incorpora toda esa dimensión del vínculo y de la ética de los cuidados para establecer las redes y para bueno, pues desarrollar todas las habilidades que plantea la ética de los cuidados y la responsabilidad también en los colectivos, no solamente en los colectivos feministas, sino también en algunas otras organizaciones, incluso políticas, ¿no? En las cooperativas, para bueno, pues, recoger dificultades y conflictos en las asambleas, aportar normas éticas, de escucha, de dinamización, de democratización de la palabra, de reparto de responsabilidades también, de la preparación de las asambleas, del apoyo mutuo, del trabajo colectivo, también para poner valor todo lo que serían los liderazgos colectivos y bueno, pues tener en cuenta los horarios de conciliación, los horarios de las reuniones, marcar, ¿no?, una serie de tiempos para favorecer la conciliación de todas las personas. Es decir, no solamente se deja claro lo que significan los trabajos de cuidados y los vínculos, sino que además esos vínculos se empiezan a incorporar a una especie de, bueno, de mirada de buena vida, de mirada de que somos interdependientes y que tenemos que relacionarnos de otra manera y que tenemos que relacionarnos bajo unas condiciones de responsabilidad y de cuidados hacia los demás. El amor y los vínculos tienen que incorporar a los cuidados. Y además también, bueno, pues otra de las cuestiones y otro de los instrumentos que se están utilizando son planes en las organizaciones en los que establecen tiempos para dedicarle, bueno, pues a cómo se sienten, cómo están las cargas de trabajo en las organizaciones, bueno, pues como las cooperativas o en algunas pymes, para ver también cómo están las condiciones de conciliación, para ver cómo hay, si hay exclusiones o no de gente que tiene menos tiempo de conciliación o más, dificultades materiales también de los cuidados hacia otros y para construir también colectivamente respuestas ante todas los, bueno, pues lo que supone, ¿no?, esta nueva mirada puesta en la buena vida y lo que sería el cuidado y la ética de los cuidados. Por otro lado, también ese secreto a voces ha llegado también a nuestra democracia y a las democracias, por ejemplo, de los municipios, y las políticas públicas también han ido incorporando esa mirada de los cuidados en la democracia. Entonces, durante los gobiernos de los municipios así del cambio, en 2015 y 2019, bastantes municipios empezaron a incorporar planes de cuidados, ¿no?, como el de Madrid, Madrid Ciudad de los Cuidados, pero también Barcelona, que Barcelona sigue además con una planificación, y ahora me estaban comentando que también Coslada tiene efectivamente planes y proyectos relacionados con los cuidados. Entonces, ¿cuáles son los planteamientos que se hacen desde los planes de cuidados? Fundamentalmente, esa dimensión que tiene que ver con los trabajos de cuidados a personas, ¿no?, que, bueno, pues que hasta ahora se había manejado fundamentalmente con la ley de dependencia, pero la idea es seguir ampliando teniendo en cuenta de que interdependientes y con necesidades de cuidados somos todo el mundo. Entonces, toda esa parte que tiene que ver con los trabajos de cuidados y la redistribución social, el reconocimiento y la redistribución social de los cuidados, ¿no?, tanto en el espacio privado como en el espacio público, y en ese sentido intentar hacer políticas públicas que generen, bueno, pues una red comunitaria e institucional, ¿no?, que no sea solamente por un lado las familias, por otro lado las políticas públicas, sino intentar que haya esa red que haga comunidad en torno a los cuidados. Pero además colocar los cuidados en el centro de las políticas públicas, es decir, que hicieran palanca para el resto de políticas públicas. Entonces, que los cuidados no sean solamente aquello que tiene que ver con el derecho al cuidado, ¿no?, todas las políticas, pues, de ayuda a domicilio, bueno, pues, ¿no?, de residencias, de escuelas infantiles, etcétera, etcétera, sino que además movilicen también el espacio público y el resto de políticas para que los cuidados estén, bueno, pues sean la palanca
para sostener la vida, es decir, que sean los cuidados incorporados, por ejemplo, a las políticas urbanas, a las políticas fiscales, a las políticas de los derechos sociales en todos los sentidos, es decir, que movilice todas las políticas para que pase el sostenimiento de la vida al centro, ¿no? Que sea esa palanca que de alguna manera mueva los presupuestos y mueva las políticas para volver a centrar. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, Madrid, ciudad de los cuidados, bueno, pues además de que era una política, digamos, como muy, no se conocía, ¿no? Los planes de cuidados no se entendía mucho, hubo bastante falta de comprensión, no solamente dentro de los grupos políticos, sino también dentro incluso de los medios de comunicación, es decir, quien hablaba de cuidados, hablábamos del movimiento feminista, pero no se entendía desde otros sitios qué significaba un plan de cuidados, incluso dentro de algunos movimientos sociales. Pero fundamentalmente lo que buscaba Madrid Ciudad de los Cuidados era movilizar las políticas públicas y, bueno, pues así por poner alguno de los titulares y alguno de los proyectos, pues uno de los titulares era, por ejemplo, uno de los bloques, ¿no?, de trabajo que planteaba el plan Madrid Ciudad de los Cuidados, era la ciudad que cuida el espacio público y la vida en común, ¿no?, con actuaciones pues como el cuidado del espacio público, el cuidado del sentimiento y de comunidad, el cuidado de la seguridad, el cuidado de la salud ambiental, la ciudad que administra con cuidado, que tenían que ver, ¿no?, pues con toda una transformación de los servicios públicos para que fueran amigables, inclusivos o de calidad, el cuidado de los servicios en el barrio, ¿no?, de limpieza y bueno, pues de relaciones entre los vecinos y vecinas. Y luego también, bueno, pues otros objetivos más relacionados con la ciudad sensible a la vida cotidiana, los malestares y los bienestares, y en ese sentido, pues el cuidado de personas con dependencia o con alguna o de diversidad funcional, es decir, aquellas personas con más vulnerabilidad, apoyo al cuidado cotidiano, a los momentos críticos vitales, porque no siempre, bueno, pues hay veces que tenemos situaciones que sobrevienen, tenemos una enfermedad de manera temporal o tenemos también alguna situación, ¿no?, emocional en la que vivimos, bueno, pues necesidades de cuidados de otras personas con más intensidad. Y bueno, pues situaciones como la prevención y la promoción de la salud, el cuidado personal, la promoción de los estilos de vida, pero también proyectos como el que se estaba planteando en Coslada, la prevención de la soledad no deseada, es decir, algo mucho más vinculado con lo que sería lo afectivo, con lo que sería esas relaciones de afectividad entendidas de diferente manera que el amor solamente dentro del familiar o de los amigos, sino entendida como una ética que busque el afecto, el vínculo y la responsabilidad incluso dentro de la alteridad, de la diversidad que somos. Y otro tipo de intervenciones como las comunidades compasivas de cuidados en los momentos de duelo o bueno, pues en situaciones como pues, las separaciones, la crianza de los hijos, es decir, buscaba de alguna manera también esa vida buena que en los cuidados tejiera redes y tejiera apoyo fuera del espacio privado, porque efectivamente los cuidados es algo, como decíamos, que traspasa esa dicotomía entre privado y público. En ese sentido también la pretensión era movilizar las políticas urbanas y se hicieron proyectos para favorecer en los entornos escolares, bueno, pues espacios que permitiera a las familias bueno, pues relacionarse, tener espacios de ocio, ¿no?, a través del juego de los niños, de las niñas. Y en ese sentido, pues también se movilizaron otros espacios urbanos que no tenían, digamos, bueno, pues una accesibilidad o no tenían espacios para poder fomentar la relación y el contacto entre los ciudadanos y las ciudadanas. O, bueno, pues. Entonces, en ese sentido, hablamos de que el secreto, ¿no?, es esa vida buena, el secreto es el amor, que es lo que está de alguna manera sosteniendo también los cuidados, y que a lo mejor tendríamos que plantearlo no solamente como idea de cuidados, porque hay que tener, ¿no?,
un poco de cuidado con los cuidados para que no se convierta en una crisis dentro de los hogares, sino que sea algo más extendido y algo más que se genere también desde la política pública y desde la comunidad en el espacio público, con la idea de que hay una corresponsabilidad, que se haya un reparto entre hombres y mujeres, ¿no? Entre todos y la administración, y bueno, pues que busquemos sostener la vida. Bien, pensemos además que esta política pública ha venido a quedarse. Quiero decir que, por un lado, ha dejado claro que no solamente es una cuestión de derechos o de derechos sociales lo que marca nuestro desarrollo ético y político, que por supuesto también, es decir, las mujeres también nos hemos incorporado a esa mirada de los derechos, por supuesto, porque también somos titulares individuales de derechos, pero también tenemos que incorporar toda esa mirada que suponga una responsabilidad, un atender a los cuidados y tener claro que somos interdependientes y que lo que no les afecta a otras personas nos afecta a nosotras, y lo que afecta al otro lado del mar nos afecta también a nosotras, y en ese sentido tener claro que no podemos seguir además considerando la alteridad como una vida inferior, ya sea una alteridad feminizada, ya sea una alteridad o un otro o una otra de otro origen, o ya sea una alteridad de otra, bueno, pues con otra identidad de género o con otra orientación sexual. El vínculo afectivo tiene que, de alguna manera, atravesar esas redes de sostenimiento para que todas las vidas valgan lo mismo y para que todas las vidas se sostengan. Y bueno, pues con esto quería poner en evidencia lo que supone ese secreto del vínculo afectivo, del amor y de lo que es el componente emocional y relacional dentro de los cuidados y del sostenimiento de la vida, y en ese sentido de la economía, porque la economía es la organización social del sostenimiento de la vida de todas las personas. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nieves. Bueno, has clavado el tiempo. Sí. Yo estaba aquí diciendo, bueno, pues que termine. Ha sido un placer escucharte y bueno, yo estaba tomando notas. ¿Ha habido alguna pregunta? Que supongo que ahora se irá animando el chat, porque la verdad es que estaba tan interesante la ponencia que yo creo que toda la atención estaba orientada a escucharte bien y a entender bien todo lo que estabas trasladando, más que en hacer esa pregunta, ¿no? Ahora a ver qué va saliendo. Bueno, yo creo que a nivel de todo el desarrollo que nos has hecho nos da una panorámica de todo ese análisis feminista, ese análisis crítico feminista, toda la visión que nos ha aportado en torno a los cuidados, esa evolución desde que se empieza, lo planteabas al principio, que es relativamente temprano el atender a los cuidados como objeto de estudio, o sea que realmente en muy poquito tiempo ha habido un desarrollo a nivel teórico muy potente y ha habido una gran evolución, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ha sido muy clarificado el poderte escuchar, contarnos esta evolución y todas las herramientas que nos proporciona desde esa parte teórica, ¿no? Pero y yo aquí me imagino que habrá muchas personas que te hemos escuchado, ¿no? Que estamos un poco diciendo, ¿y ahora esto cómo se articula en el día a día, ¿no? O sea, porque estamos viendo hacia dónde deberíamos orientarnos a través de esta transversalización de los cuidados en la orientación y en el diseño de las políticas públicas. Pero hasta que eso llegue a nivel, estamos hablando de esta construcción del deseo, ¿no? Desde las subjetividades, pero a nivel individual y en ese desarrollo, en ese curso de la vida, cómo hacemos compatible todo este discurso teórico y todo este análisis reflexivo de necesidades y de conflicto que surge para la vida, o sea, ¿no? ¿Cómo lo hacemos llevadero desde lo personal? ¿Qué herramientas o qué estrategias podemos desarrollar, ¿no? No sé si
he articulado bien la pregunta, pero es un poco a mí la reflexión así que me venía, ¿no? De, wow, vemos unas lagunas tremendas y vemos sobre todo lo que decías de que la familia como unidad completa autosuficiente realmente es mentira, es una falacia, ¿no? O sea, no se sostiene y se ha puesto de manifiesto esa interdependencia. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, en el día a día, ¿no? O sea, yo creo que ahí va un poco esa inquietud o esa necesidad como de responder, ¿no? O sea, yo, a ver, lo que intentaba decir es que tenemos que empezar, bueno, pues a hacer una reflexión y hacer una construcción colectiva, en primer lugar, de otros discursos sobre el amor, sobre los vínculos, sobre los afectos, porque hay siempre una mirada desde el yo, ¿no? El otro es como a veces una especie de enemigo y la alteridad es algo que me viene a atacar y la alteridad es algo, y en realidad la alteridad es parte de ti. Es decir, no podemos seguir haciendo esa articulación tan individualista en el que pensamos que podemos ser autosuficientes y hacer una reflexión en que el amor y los afectos tienen que ser algo mucho más diverso y tiene que llegar a, fuera del ámbito de la familia, fuera incluso del ámbito de las relaciones de amistad y teniendo en cuenta también cómo me relaciono, si me relaciono para, bueno, pues para mantener la relación, para mantener el contexto o me relaciono desde el odio, desde los límites, desde el egoísmo, desde incluso, ¿no?, en esta sociedad que vivimos tan narcisista, en el que el yo está por encima en muchos casos de los demás, en el que hay vidas que valen más que otras, ¿no?, como plantea Baldor, es decir, hay vidas que son dignas de ser lloradas y otras vidas que no. Y sin embargo, lo que nos damos cuenta es que las vidas, esas vidas son parte de nosotras y que nos afectan y que les afectamos. Es decir, no podemos hacer esa desvinculación como yo soy, pues eso, independiente y no tengo ningún otro tipo de relación. Entonces hay que empezar, esa es, digamos, la reflexión subjetiva para ir cambiando los discursos. Y luego, claro, hay otras vertientes, como estaba planteando, es decir, del movimiento feminista. Yo creo que ahí también se ha dejado muy claro cómo se tienen que articular las redes, cómo tienen que desarrollarse las redes, ¿no?, en ese sentido, qué estrategias, qué herramientas para poder hacer un vínculo, ya sea desde la dinamización, desde las comisiones de cuidados que faciliten bueno, pues la mediación en los conflictos. Desde las propias empresas y de las cooperativas se están incorporando también esa mirada de los cuidados y en las políticas públicas llevando más allá. Estaba viendo hace poco el Gobierno de Canarias está planteando también un plan desde el 2021 creo que es hasta, no sé si del 2025 o por ahí bastante, y entonces el planteamiento era lo mismo, es decir, la casa que cuida era una parte, o sea, la casa cuidadora, la casa fuera de la casa, el territorio cuidador, es decir, está planteando también cómo los cuidados trascienden todas las fronteras de lo privado y tienen que llevarse con esa mirada también ética y de vínculo. Y en ese sentido tenemos que empezar a hacer un cambio subjetivo y reflexión sobre precisamente eso, sobre el vínculo, sobre el amor y qué significa, porque además sabemos que el amor romántico también es una falacia, es decir, que no es eterno, no es verdadero, no hay un amor eterno porque es verdadero y que se mantiene para siempre, ¿no? Y la prueba está por las separaciones, los divorcios. Quiero decir que tenemos que entender también que el amor es algo más allá de esa dimensión heterosexual o heteronormativa del amor en familia, ¿no? Claro, ahí al final, en ese paso, ¿no?, de la reflexión, del pensamiento a la acción, realmente lo que se propone desde la economía feminista es un cambio de paradigma total. Entonces, pero claro, es verdad que en esa articulación, bueno, y descentralizarnos de este modelo, esa separación público-privada, no que planteabas de la economía clásica, ¿no?, sino al final esa disolución que no existe y extender los cuidados fuera de la comunidad, ampliar el término de familia, pero es verdad como que ese cambio
en determinados contextos sí que sucede y se crean comunidades, pero pues luego como que hay una corriente que te arrastra, porque al final, pues como estamos viendo, ¿no? El neoliberalismo apuntala, ¿no? Y al final es lo que tú estabas hablando de los mecanismos de control, ¿no? O sea, toda esta construcción del deseo, toda esta idealización que nos va pues, a través de la iconografía, va apuntalando, y me resultaba también muy interesante, ¿no? Esta paradoja que planteabas de cómo a través de la ética del cuidado de Carol Gilligan, de repente se empieza a forzar esa deriva reaccionaria, ¿no? Y además yo creo que esto, por ejemplo, también tiene mucho que ver con algo que está ocurriendo pues ahora en muchos discursos acerca de las maternidades, ¿no? En las que de repente se pone el foco en el cuidado, en la sostenibilidad, en el estar presente, ¿no? Pues a través pues de corrientes de crianza relacionadas con la disciplina positiva, ¿no? O sea, con estos cuidados, pero que a la vez existen líneas sutiles que refuerzan, digamos, un determinado esencialismo, ¿no? En el que, de nuevo, las mujeres adoptamos los cuidados como de forma casi predestinada por nuestra propia condición sexual, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy interesante también ese análisis, ¿no? De cómo, a ver, lo sabemos, ¿no? Cómo se ha ido adaptando el patriarcado para seguir apuntalando, pero que al final, incluso desde la propia reflexión crítica que hacemos de determinadas cosas, intentamos revalorizar el cuidado, ¿no? Podemos caer casi en lo contrario, ¿no? En esa falacia de esencializar el cuidado a los sujetos mujeres, ¿no? Sí. Por eso, bueno, es que para ajustarme al tiempo hay cosas claro, que se me han quedado un poco en el tintero, por eso planteaba lo del cuidado con los cuidados, porque como se ha puesto una mirada buenista, digamos, de lo maravilloso que pueden ser los cuidados, que los cuidados sostienen la vida, que las mujeres que bien hacen los cuidados, que, bueno, pues que además como el amor de las mujeres es lo que moviliza para que se lleven a cabo los cuidados, y eso es algo que supuestamente los hombres no tienen, o la masculinidad, ¿no? La subjetividad masculinizada. Lo que ha llevado en algunos casos efectivamente es a modelos que parecen como que son más, digamos, progresistas de crianza y tal, pero que en el fondo están reproduciendo ese discurso esencializado y reaccionario, pero no solamente en las maternidades. Hablaba hace poco en otra comunicación con cooperativas catalanas, una cooperativa de trabajos de ayuda a domicilio, y planteaba que muchas mujeres no querían que se contrataran a hombres para realizar los cuidados, es decir, porque consideraban que eran las mujeres las que saben hacer los cuidados, las que tienen las capacidades, es decir, de alguna manera también estaban incidiendo en ese discurso reaccionario, es decir, somos nosotras y no queremos a hombres aquí para trabajar en los cuidados, ¿no? Y en muchos casos, bueno, pues hoy ya hay muchos hombres que, bueno, pues quieren que si les atiende que sea un hombre, no que sea una mujer, ¿no? Y entonces estamos en un momento complicado porque hay como muchos discursos interpuestos, ¿no? Pero creo que se está haciendo también una construcción, y además desde el feminismo, una construcción de pensamiento colectivo en esa línea de buena vida, bueno, pues abriendo, ¿no?, todas esas grietas que suponen la esencialización, que suponen la ética reaccionaria, y planteando otras cuestiones. Es decir, vamos a ver, a la ética de los cuidados se tiene que incorporar también la masculinidad, y se tiene que incorporar, ¿no?, con una serie de herramientas también y de instrumentos. O sea, no puede ser solamente que sigamos las mujeres o los sujetos feminizados, porque no, es lo que digo, que feminizado en el sentido de que a las mujeres se les considera dependientes, es decir, que el sujeto ideal de autosuficiencia es ese hombre blanco, varón, con la renta más o menos no burgués, o con la renta más o menos, pues eso, más o menos alta, que tiene capacidad de pagar los cuidados y que además es heterosexual, o que tiene bueno, pues una familia que le sustenta o que contrata a alguien para que se haga cargo de los cuidados. Y la realidad es que dependientes somos todo el mundo, porque lo que se le está haciendo a ese ideal al que aspiran de autosuficiencia es que le están realizando los cuidados. Le están sosteniendo.
Mira, bueno, aquí decía Susana que sería esencial vincular la responsabilidad de los cuidados y esa promoción social, estatal y comunitaria de los hombres, ¿no? Pues, un poco en la línea. Te traslado alguna de las preguntas que nos están haciendo en el chat. Dice Mar que no todo el mundo escucha el discurso feminista y estas reflexiones. Y pregunta si existen iniciativas prácticas que se estén realizando en la actualidad para cambiar las éticas del cuidado, derecho, por una nueva ética universal y más equitativa. Y pregunta también que qué pasó con la iniciativa de un salario para el trabajo no remunerado de quien se queda en casa para cuidar, que si se ha avanzado algo y que en ese caso que si se ha cuantificado esa parte tan importante del amor. A ver, lo que plantea la economía feminista es que es muy difícil cuantificar esa parte, digamos, emocional, relacional, porque además es que a veces no lo puedes reducir a un tiempo en concreto, no es tangible, es decir, haces una serie de acciones o haces una serie de actividades que no significa estar presente para atender a mi hijo o a mi hija emocionalmente, que también, sino que haces otra serie de actividades que revierten en que mi hijo, mi hija, mi madre, una señora mayor o alguien dependiente tenga, digamos, un reconocimiento afectivo y emocional. Y eso puede significar desde que, bueno, pues que vengan, movilice para que vengan amiguitos o amiguitas, o que, es decir, otra serie de actividades que a veces son muy difíciles y muy poco posible reducirlas y cuantificarlas. Lo del tema del salario es un debate importante dentro del feminismo, porque ¿qué ocurre? O sea, sí, efectivamente se ha hablado del salario del patriarcado, se ha hablado del salario, ¿no? Si las mujeres nos encargamos de realizar esto, bueno, pues que al menos, bueno, pues que haya una deuda con las mujeres y una deuda con los sujetos feminizados y que tengamos un salario. Pero ahí ha habido un debate importante, no ha habido toda una línea, digamos, clara, porque se plantea que lo que puede significar es que bueno, pues que se siga reproduciendo, que las mujeres son las que se hacen cargo de los cuidados. Como no ha habido todavía una transformación, como no ha habido todavía una corresponsabilidad social de los cuidados, que las mujeres lo sigan haciendo fundamentalmente, pues si efectivamente, como ya tenemos incorporada esa ética del cuidado y la responsabilidad, como ya tenemos incorporado esa manera de entender los cuidados y hacernos responsables, en muchos casos lo que significaría el salario sería seguir incidiendo en que las mujeres hagan cargo de los cuidados. Entonces el feminismo ahí tiene todo un debate en torno a este tema. Hay parte del feminismo que estaría de acuerdo, digamos, como una deuda del patriarcado con las mujeres, otra parte que no. Bueno, no sé si había otra pregunta dentro de esa... Sí, sobre este tema de la cuantificación de los cuidados, Olga, que también señalaba la dificultad en cuantificarlo, hablaba de las sentencias de separación en las que se ha podido cuantificar el aporte económico que había significado el trabajo doméstico y de cuidados de la mujer, ¿no? Durante ese matrimonio en el que a lo mejor no había trabajado fuera de casa. Y la pregunta que hacía era que si esto era útil. Pues a ver, ahí para mí hay una parte importante ahí que, digamos, que reproduce y sostiene la violencia porque no hay un reconocimiento de todo ese trabajo de cuidados que se ha llevado a cabo cuando hay separaciones y cuando hay divorcios. Entonces, el problema, como hay dificultad para cuantificarlo, pues ahí empiezan los problemas. O sea, creo que de verdad que la única, o sea, que ponernos a hacer una cuantificación, lo hacen, por ejemplo, cuando están hablando ahora de los estudios del PIB y no es una cuantificación fiable, cuando están hablando de que el 40%, ¿no?, del PIB serían de trabajo de cuidados, porque además lo están haciendo midiéndolo con el salario mínimo interprofesional, quiere decir, no... Y hay mucha dificultad en monetizarlo, pero además, bueno, pues desde el feminismo también pensamos que tiene que ser un trabajo que no debe ser necesariamente monetizado, o sea, que tiene que ser un trabajo redistribuido y que tiene que ser un trabajo puesto en el centro de las políticas, no solamente públicas, sino también de las relaciones sociales, de manera que sea
lo fundamental que haya que cubrir el sostenimiento de la vida y que el trabajo monetario se adapte al sostenimiento de la vida, para entendernos. Es decir, que se cambien, ¿no? Que ahora, digamos, los cuidados han estado invisibilizados, han estado en lo marginal, y que se cambie y se modifique, y que los cuidados sean esa palanca de cambio en la política pública. Entonces es muy complicado porque no hay todavía un reconocimiento, porque no hay una corresponsabilidad y porque es muy difícil para cuantificarlo lo que ha supuesto el apoyo moral que se ha podido hacer en la familia para que efectivamente vaya no solamente limpito y, ¿no?, como es trabajo del champiñón limpito, comidito y bien arreglado, sino que además también vaya emocionalmente sostenido. Entonces eso, ¿cómo lo mides? Totalmente. Una de las reflexiones que también se han lanzado en el chat, bueno, que ha surgido por varias participantes, son en torno a la migración, ¿no? O sea, las cadenas transaccionales de cuidados. Y claro, planteaba, por ejemplo, María Jesús al final dice: los planteamientos feministas están teniendo en cuenta que los cuidados están recayendo en mujeres migrantes sin tener en cuenta salario, seguridad social, etcétera. Y también preguntaba hace un rato otra persona en relación a esto, si no habría además que realizar una modificación de las leyes de extranjería para favorecer esa regulación y la mejora de las condiciones de muchas trabajadoras y trabajadores del ámbito Claro. de Portugal. Sí, claro, porque es que ahora mismo la gran parte, o sea, la mayoría del trabajo de cuidados dentro de los hogares está sostenido, o sea, se lo llevan a cabo mujeres migrantes, de clase populares, pero mujeres migrantes en su gran mayoría, en condiciones, cuando digo de explotación, es porque efectivamente si no tienen papeles regularizados, porque lo impide la ley de extranjería y por ciertas, pues entonces hay un abuso por parte de las personas que las tienen trabajando dentro del hogar, y en ese sentido están, bueno, pues bloqueando la posibilidad de que lleven a cabo todos sus derechos. No solamente por el tema de que estén de alta en la seguridad social o no, sino que además también que puedan disponer de sus tiempos de descanso, de sus horas de trabajo adaptadas a un horario, pues eso, a un horario normal, no las 12 horas o la presencia que en muchos casos es las 24 horas durante los 365 días del año. Entonces, la ley de extranjería es un tema muy importante para que el empleo de hogar haya una transformación en las relaciones laborales. O sea, es una de las condiciones, vamos, no, pues, y luego, bueno, pues todo lo que estamos comentando del convenio 189, o sea, todas las condiciones para equipararlo al resto de los trabajos. Claro, y al final, pues lo que decías, ¿no? De que realmente en ese cambio de paradigma en el que el cuidado se convirtiera en palanca de todas las políticas, realmente se articularía. O sea, esto que estás hablando de Claro. la extranjería, pues al final es cambiar radicalmente el punto de vista, ¿no? Y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Si hacia una sostenibilidad de la vida o una sostenibilidad del sistema tal y como está montado ahora mismo, ¿no? O sea, sí. Contra la vida, y que pone en peligro la vida, o sea que... Claro. Eso es. Bueno, hay muchísimos agradecimientos entre las participantes. Nieves, están dando la enhorabuena por la ponencia, las gracias por la exposición. También nos hacen algunas reflexiones y, por ejemplo, hablaban de la reflexión sobre las abuelas y los abuelos, el papel que tienen en el cuidado de niñas, niños, también de mayores, y hablaban, yo creo, en relación a la adquisición de herramientas, ¿no? De que es importante también y necesario que las generaciones de mayores aprendan a poner límites. Sí, porque es que de pronto en vez de ser abuelas vuelven a ser cuidadoras, ¿no? En muchos casos además las abuelas. Los abuelos se dedican a lo mejor más a otro tipo de gestiones que también de apoyo, pero las abuelas, vamos. Sí, y caemos en esa visión, ¿no? Pues con la que iniciaba la tesis, ¿no? Del secreto a voces de la economía. Pues el amor al final es el garante
de Del que siga todo sostenimiento. funcionando de esta forma, ¿no? Del sostenimiento, sí, sí. Claro, exactamente. A ver, había también una reflexión. Sí, perdona. No, o sea, que dentro de esas redes que se generan de cuidados, ¿no? Que estaba diciendo que era la familia y la familia extensa, me refería precisamente eso también a las abuelas, ¿no? A los abuelos y eso, y a las vecinas, y entonces, bueno, pues esas redes lo que tienen que empezar es, digamos, a redistribuir mucho más los cuidados, es decir, no puede ser que solamente se distribuyan entre mujeres, que se redistribuyan también entre los hombres. Y además, bueno, pues con las políticas públicas, o sea, que es que tiene que ser una red entre, bueno, pues la comunidad y las políticas públicas para poder sostener, Sí, o porque sea, si no, que al final o sea, hay una interrelación entre, al final es lo que se pone de manifiesto, o sea, la política afecta a los cuidados, a la calidad de la vida y no puede ser algo que se diseñe de manera independiente, ¿no? Sino, o sea, tiene que estar completamente relacionado y también el ampliar esas redes y pues lo que hablabas de por ejemplo, pues antes has hablado de las comunidades compasivas de cuidados, pues o antes las comunidades de vecinos, ¿no? Que había, o sea, quiero decir, al final dentro de lo local también, del municipalismo, o sea, todas estas redes de cuidados se van amplificando, también tiene un efecto sobre la política y la política sobre ellas. O sea, que al final tiene que haber esa interrelación necesaria que tiene que venir también de todo este movimiento reflexivo, ¿no? que se está haciendo claro, desde la economía feminista. Soportes y herramientas que disponemos. Leo aquí, es que no entiendo, espera, creo que en esto último es importante el uso responsable, pero también libre de los soportes y herramientas de las que disponemos, que nos agote pedir y elegir desde el respeto lo que está a nuestra disposición, aunque sea desgastador en ocasiones. Hablo sobre todo de la cuestión de situaciones de desequilibrio, en situaciones en las que el desequilibrio no se ve. Claro, bueno, si es que al final es todo lo que estamos hablando, ¿no? De cambiar la concepción del cuidado y sobre todo en esta parte que yo creo que se relaciona también mucho con esta ética neoliberal que hablabas del logro, del yo, de la autosuficiencia, ¿no? Del varón blanco. O sea, al final estamos hablando que en esa construcción de esa identidad, de ese yo, supuestamente autosuficiente, que no visibiliza, ¿no? Y que no, sobre todo no reconoce esa interdependencia, también hay una negligencia de cuidados en esa construcción de la identidad masculina, ¿no? De este sujeto. O sea, al final sí. es esa negligencia de cuidados. Entonces, Sí. bueno, No, pues es yo que creo... es una construcción moral y ética totalmente irresponsable. O sea, irresponsable no ya con la alteridad, con el otro, con la otra que no cuida, sino que es que ni con sus propios cuidados. Quiero decir que, bueno, había situaciones, por ejemplo, me acuerdo cuando había desalojos ¿no? de familias que perdían la vivienda y entonces las mujeres enseguida se ponían a tejer redes para solucionar todo el tema del sostenimiento y los hombres entraban en una depresión hacia adentro porque no habían cumplido con su papel de sostenedor bueno, y de dejarse de cuidarse a sí mismo y ya ni siquiera vincularse a esas redes que se estaban generando de nuevo para sostener la vida. Sí, bueno, has perdido la casa, has perdido, pero esto tiene que, ¿no? que seguir funcionando y tienes que ponerte. Y entonces hay esa incorporación tan irresponsable sobre lo otro y sobre sí mismo, sobre los cuidados de sí mismo, que se ve hasta en esas situaciones, ¿no? Exactamente. Bueno, nos queda muy poquito para terminar. Yo sí que quería lanzar, porque antes de cerrar podías hacer algún apunte, porque al principio has hablado, a raíz de las crisis, ¿no? De cómo ponemos de manifiesto la interdependencia y también la dependencia, ¿no? Y al final, como estamos hablando todo el rato, ¿no? Desde una óptica en la que parece que somos sujetos como hay, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el medio ambiente? ¿En dónde estamos? ¿Cómo explotamos a las otras personas, a las alteridades, ¿no? que están por debajo de nosotras? Y también cómo explotamos todo el medio, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor sobre esto podías hacer algún apunte así para despedirnos y bueno, te dejo antes de cerrar. A ver, o sea que yo, o sea, lo que quería fundamentalmente
hablar de las 3 crisis es que era la crisis de cuidados, que, pues eso, que fundamentalmente ha estado y se ha dado en el norte global, lo que ha hecho un efecto llamada, que llegaran pues eso, grupos de mujeres fundamentalmente del sur global para atender esas necesidades de cuidados que estaban amortiguados en los hogares, es decir, que no se ha visto la crisis ni en los datos económicos monetarizados, ni se ha visto en la bolsa esa crisis, sino que en realidad estaba soterrado, amortiguado dentro de los hogares, y supone además una crisis de cuidados no solamente relacionado con las personas, sino también con otras especies, ¿no? Y en esa vinculación con el sistema, lo que estamos viendo también es que nos hemos cargado, pues eso, tenemos una crisis ecológica importante. No sé, o sea, bueno, pues están desapareciendo muchísimas especies que son importantes para todos los ciclos de la vida. Estamos sufriendo un cambio climático que también está bueno, pues, influyéndonos en todo, desde en nuestra calidad de vida, en nuestras relaciones, además también o sea que el cambio climático también está afectando, como está produciéndose pues eso, desertización de unas zonas, cambios climáticos y posibilidades de no reproducción de la vida en otras, se producen migraciones, a la vez también como estamos explotando el planeta y extrayendo, además en muchos casos con unas técnicas extractivas ¿cómo diría? O sea, bueno, pues muy brutales, es decir, para sacar petróleo ahora mismo, y eso ya está, bueno, pues más o menos claro, para sacar petróleo tenemos que profundizar tanto que a veces cuesta más toda la maquinaria que hay que poner en marcha para sacar algo de petróleo que luego lo que se saca. Pero es que ahora mismo estamos con el fracking, que son un tipo de técnicas extractivas que lo que hacen es dentro de la tierra para sacar el gas, para sacar algunos otros bienes, lo que hacen es contaminar las aguas subterráneas de las que viven muchas comunidades. Pero bueno, quiero decir que en ese sentido es donde estamos planteando, somos interdependientes y tenemos que empezar ya a asumirlo, y además ecodependientes. Entonces tenemos que también pensar que mi vida no vale por encima de otras, ni tampoco mi vida vale por encima de otras especies, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias, Nieves. Ha sido un placer compartir la tarde contigo y yo creo que nos vamos de aquí con un montón de reflexiones y también con una movilización, ¿no? Para cambiar, tejer redes, ampliar horizontes, ¿no? Y también un poco, pues, participar de estos cambios que es que son necesarios, no nos queda otra. Yo creo que esto ha quedado claro, ¿no? Que si no, la vida es insostenible. Entonces, bueno, pues nada, trasladarte, que hay muchísimas personas de las participantes que te están dando las gracias, que ha sido un placer, desde la Escuela Feminista de Coslada tenerte aquí y bueno, pues nada, seguiremos leyéndote y viéndote en otros sitios, en otros lugares. Muchísimas gracias, Julia, y de nuevo muchísimas gracias a la Concejalía de Igualdad y Diversidad y bueno, pues a la concejala por esta iniciativa, por haberme invitado, y bueno, pues a las técnicas, y ha sido la verdad todo un placer estar aquí con vosotras esta tarde y con la gente que ha estado participando, que estoy haciendo así una lectura rápida por si había alguna cosa, y muchísimas gracias, ha sido también para mí un placer compartir con vosotras. Espero que no se hayan quedado muchas cosas en el tintero y que haya por lo menos dado unas pinceladas para, bueno, pues para la reflexión y para la construcción colectiva y transformar un poquito en esa buena vida, a ver si hacemos una vida más digna. Encantada. Muchísimas gracias. Y a los participantes, recordaros que el miércoles que viene estamos aquí otra vez a las 6 con Cristina García Sáez, que va a hablar del modelo de cuidados en España. Así que nos vemos y muchísimas gracias de nuevo, Nieves. A ti y a todas. Chao. Chao. Buenas tardes. Buena tarde a todo el mundo. Chao.